Bienvenidos a este video tutorial de lenguaje y comunicación. Vamos a ver algo relacionado con los contenidos y conceptos básicos de la PCU, en este caso lo que corresponde a los contenidos de la comunicación. La comunicación, como nos lo anticipa el nombre de la asignatura, constituye el eje en torno al cual todo lo que veamos girará. Es lo principal. Todo lo relacionado al lenguaje y comunicación nos remite finalmente a estos principios básicos que entenderemos desde la comunicación. Jamás va a ser fácil definir un proceso tan complejo, y por eso más vale reflexionar sobre él que acudir de inmediato a una definición esquemática. Nunca es bueno perderse en definiciones, aprenderse de memoria las definiciones, sin antes reflexionar sobre el fenómeno que estamos estudiando. Empecemos. Si ponemos atención a la palabra, nos podemos percatar de que ésta nos remite a lo común. Común, comunicación. Para los seres humanos, buena parte de lo que la comunicación es, tiene que ver con lo que se pone en común, lo que ponemos en relación a los demás. La comunicación es algo que tiene profunda relación con nuestra condición de animales sociales. No podríamos convivir ni en familia, ni en clanes, ni en tribus, ni en sociedades, ni en nada, si no tuviésemos antes un elemento que nos diera cohesión. Este elemento es la comunicación. Tras reflexionar un poco sobre esto, es fácil llegar a la conclusión de que comunicar es algo que hacemos todo el tiempo. Nuestras palabras comunican, pero no solo ellas, no solo las palabras comunican. Nuestros gestos, la posición corporal que adoptamos, cómo llevamos el pelo, la ropa que vestimos. Vemos en las fotos tres grupos de artistas diferentes. Wu-Tang Clan, un grupo de hip hop. Los tres tenores, un conjunto de tres cantantes clásicos de tremenda relevancia en las últimas décadas, y Judas Priest, uno de los grupos más importantes del heavy metal. Vemos tanto como en la actitud, en la vestimenta, un intento de comunicar cosas distintas, que pasan de la cordialidad, la elegancia y el buen gusto en el caso de los tres tenores, a ambas formas de mostrar rebeldía, tanto del hip hop como del heavy metal, en una actitud que es más bien desafiante. Una de las formas de entender lo que la comunicación es pensarla como un proceso de transmisión de información entre agentes, que precisa de un código común entre ellos. Detengámonos aquí. Un proceso de transmisión de información entre agentes. Un proceso es algo que no ocurre de una vez y para siempre. Tiene etapas, ocurre en el tiempo. Que sea un proceso significa que es algo que ocurre en el tiempo. Un proceso de transmisión de información. Hay algo que se transmite, esto es información, ¿y entre qué? Entre agentes, que precisa de un código común entre ellos. Un código común que permite que se entiendan. Si no hay código común, no se entiende. Decimos agentes y no personas porque la comunicación podría ocurrir entre animales, vegetales. Por medio del polen, por ejemplo, hay plantas que establecen códigos comunicativos, o incluso entre máquinas que se transmiten información entre sí. De cualquier forma, no va a caber duda de que la comunicación humana adquiere rasgos bastante específicos y notables. En el esquema que vemos en pantalla, simplificamos este proceso para que se lo puedan imaginar. El agente 1 codifica una información en un mensaje. Este mensaje le llega a un agente 2 que lo decodifica. Pueden ser muchos agentes 2 porque la comunicación no tiene por qué darse entre un agente y otro, sino que puede darse entre un agente y muchísimos más. Ahora bien, como seres humanos que somos,
nos tiene que interesar mucho la comunicación humana. No solo para dar la PSU en realidad. Cualquier persona lúcida y sensata sabe que buena parte de los problemas entre seres humanos y sus posibles soluciones tiene que ver con la comunicación. Veamos pues las dimensiones de la comunicación humana. Tenemos la comunicación verbal, de la cual podemos también observar los recursos paraverbales, y la comunicación no verbal, de la cual entenderemos la kinésica y la proxémica. Sobre la comunicación verbal, podemos decir que es aquella que los seres humanos empleamos por medio de un sistema de signos convencionales al que hemos llamado lenguaje. Por tanto, requiere de una lengua que sea común entre quienes están comunicando e involucra todos los signos lingüísticos, las palabras, como las reglas por medio de los cuales los signos se combinan. Puede expresarse tanto de forma oral como escrita. Por paraverbal entenderemos aquello que va junto a la comunicación verbal. Las inflexiones de la voz que indican estados anímicos o emociones, las pausas y el ritmo, el volumen de lo dicho, etc. En el lenguaje oral es fácil distinguirlas. En el lenguaje escrito, en cambio, precisamos de los signos de puntuación y exclamación para poder expresarlas. Repitamos entonces. La comunicación verbal requiere un lenguaje, un sistema de signos. Que yo sepa que la palabra mouse significa tanto como ratón, así como el implemento que yo ocupo para mover las cosas en mi computador. Para comunicar necesito que el receptor, el otro agente, también maneje ese sistema de signos. Por eso decimos que son convencionales, responden a una convención entre ambos agentes de la comunicación. Los recursos paraverbales, como el nombre lo indica, van junto al lenguaje. No son propiamente el lenguaje, sino que van junto a él. Y son elementos que añaden significación. Uno puede emplear como recurso paraverbal hablar más fuerte o hablar más despacio, hablar sin ánimo o hablar con mucho ánimo, hablar lenta y pausadamente o decir las cosas muy rápido porque estoy muy ansioso porque me entiendan. Todo aquello se considera dentro de los recursos paraverbales. En el lenguaje oral es muy fácil de captarlos. En el lenguaje escrito nos tendremos que valer de los signos de puntuación y exclamación, tanto como de las marcas que nos brinda el contexto. La comunicación kinésica involucra todo aquello que en la disposición de nuestro cuerpo comunica algo. Los músculos de nuestro rostro, la posición de nuestros brazos, la tensión de nuestra espalda, etc. Muchas veces podemos saber más de lo que le pasa a alguien observando estos detalles antes que escuchando lo que dice esa persona. Muchas veces el cuerpo y los gestos comunican mucho más que las palabras. Observemos en estos dos casos. Vemos a una mujer de edad joven, gesto alegre, con un signo aprobatorio en su dedo pulgar levantado. En la otra imagen vemos a un hombre que con su mano en la cabeza y su cara de aflicción comunica que aquello que está conversando por el celular son realmente malas noticias. La comunicación proxémica, por último, tiene que ver con la significación que tiene el uso de la distancia y de los espacios. Mayor o menor cercanía a la hora de comunicarse también nos da información sobre el tipo de comunicación que está ocurriendo. Observamos en la imagen, ambos plantean una actitud de cierta apertura de conversación, sin embargo mantienen una distancia, lo que indica que no hay mayor cercanía. Imagínense cuando alguien les habla en el oído. Eso implica un contacto mucho mayor en lo que a distancia corporal refiere, o hablar de muy cerca. Cuando alguien te grita desde lejos, es una proxémica que indica cero intimidad.
La proxémica entonces es aquello que tiene que ver con la utilización de la distancia y el espacio personal en la comunicación.